Mi nombre es Valeria Hernández y durante 8 años pensé que había encontrado el amor de mi vida. Hasta que descubrí que mi esposo me veía como un obstáculo para sus ambiciones. Pero permíteme empezar desde el principio, porque esta historia tiene más capas de las que él jamás imaginó. Todo comenzó a desmoronarse hace 3 meses cuando noté los cambios. Andrés llegaba tarde, olía a perfume caro que no era el mío, y su teléfono se había vuelto su posesión más protegida. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica independiente, manejando las cuentas de marketing de varias empresas locales. Mi oficina estaba en el estudio que convertimos en el segundo piso de nuestra casa, donde pasaba la mayoría de mis días creando campañas publicitarias y diseños corporativos. Otra vez trabajando hasta tarde, me preguntó Andrés una noche mientras revisaba los últimos diseños para Corporativo Monterrey, una de mis cuentas más importantes. Su voz sonaba distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Tengo que entregar esta propuesta mañana, respondí sin levantar la vista de mi computadora. El cliente está considerando una expansión internacional y quieren que su imagen sea perfecta. Andrés se acercó por detrás de mi silla, pero no sentí el cariño de antes. Valeria, ¿no crees que deberías buscar algo más estable? Siempre estás con estos proyectos pequeños. Pequeños. La palabra me dolió más de lo que esperaba. Mi trabajo había generado más ingresos que su puesto de gerente medio en Corporativo Monterrey, pero él nunca lo había visto así. Estos proyectos pequeños pagaron la hipoteca los últimos 2 años mientras tú estabas estableciéndote en la empresa. Respondí con más firmeza de la que pretendía. Se alejó sin decir nada más. Debí haber prestado más atención a esa reacción. La primera vez que vi a Carolina fue en la fiesta de fin de año de su empresa. Andrés insistió en que fuera, algo inusual considerando que normalmente decía que mis conversaciones de diseño aburrían a sus colegas. Carolina Vega era todo lo que yo no era, alta, rubia, con un vestido que probablemente costaba más que mis ingresos de un mes, y una seguridad que venía del dinero heredado. Andrés me ha hablado mucho de ti, dijo Carolina cuando nos presentaron, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Qué lindo que tengas tu pequeño hobby del diseño. Hobby. Sonreí cortésmente mientras apretaba mi copa de vino. Sí, es interesante. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy la nueva directora de Desarrollo de Negocios Internacionales. Acabamos de cerrar un contrato con varios países de Latinoamérica. Es un trabajo que requiere cierto nivel de sofisticación. Andrés se hinchó de orgullo como si él hubiera conseguido el puesto. Carolina estudió en Harvard Business School. Está transformando completamente la división internacional. Lo que no sabían era que varios de esos contratos internacionales que tanto presumía Carolina habían sido posibles gracias a las campañas de marketing que yo había diseñado. Corporativo Monterrey era uno de mis clientes más importantes, aunque trabajaba directamente con el departamento de marketing, no con la alta gerencia. Mantuve mi sonrisa y no dije nada. A veces es mejor observar y escuchar. Los siguientes meses fueron un infierno gradual. Andrés comenzó a llegar más tarde, siempre con excusas sobre reuniones importantes con Carolina, o proyectos especiales que requerían horas extra. Sus comentarios sobre mi trabajo se volvieron más despectivos. ¿Vas a trabajar en domingo otra vez? Me preguntó un domingo por la mañana mientras me preparaba café antes de revisar una campaña para una nueva cuenta. Es para el lanzamiento del lunes. El cliente quiere todo perfecto. Carolina dice que las empresas realmente exitosas no dependen de freelances para cosas importantes. Tienen equipos internos profesionales. Dejé mi taza sobre el mostrador más fuerte de lo necesario. Carolina parece tener opiniones sobre todo. Ella entiende el mundo de los negocios reales, Valeria. No como. Se detuvo, pero el daño estaba hecho. ¿No como qué? No como tu esposa que ha mantenido esta casa funcionando mientras tú te estableces en tu carrera. Andrés suspiró dramáticamente. No todo gira alrededor del dinero, Valeria. Se trata de ambición, de conexiones, de entender cómo funciona realmente el mundo empresarial. Lo que él no sabía era que yo entendía ese mundo mejor de lo que imaginaba. Pero había decidido mantener ciertos aspectos de mi vida privados, incluso de mi esposo. Mi padre, Roberto Hernández, había construido un imperio empresarial desde cero, pero yo había elegido forjar mi propio camino. Cuando nos casamos,
Le pedí a papá que mantuviera nuestra relación familiar fuera de mis asuntos profesionales. Quería que mi éxito fuera mío, no resultado de apellidos o conexiones familiares. Esa decisión estaba a punto de volverse crucial. La noche que todo explotó fue hace 2 semanas. Llegué temprano de una reunión con un cliente porque se había cancelado de último momento. Al abrir la puerta de casa, escuché voces en la sala. Voces que conocía muy bien. No puedes seguir posponiendo esto, decía Carolina. Llevamos 6 meses juntos. Es hora de que tomes una decisión. Lo sé. Es solo que es complicado. Valeria y yo hemos estado casados 8 años. Andrés, cariño, mírame. Su voz era melosa, manipuladora. ¿Qué te puedo ofrecer yo que ella no puede? Conexiones, viajes, una vida sin limitaciones financieras. Mi familia tiene inversiones en toda Latinoamérica. Podrías manejar nuestras operaciones en México. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que me escucharan. No es solo por el dinero, murmuró Andrés, pero su voz sonaba poco convincente. Es que contigo me siento como el hombre que siempre quise ser. Exitoso, importante. ¿Y con ella? Con ella me siento, ordinario. Está bien para una vida simple, pero yo quiero más. Merezco más. Cerré los ojos, sintiendo como 8 años de matrimonio se desintegraban en esas pocas palabras. Cuando los abrí, había tomado una decisión. Entré a la sala como si acabara de llegar. Hola, amor. Carolina, qué sorpresa verte aquí. Ambos saltaron como si hubieran visto un fantasma. Carolina se apartó rápidamente de Andrés, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar la intimidad del momento. Valeria, tartamudeó Andrés. Llegaste temprano. La reunión se canceló. ¿Interrumpo algo importante? Carolina recuperó su compostura primero. En realidad, sí. Andrés y yo estábamos discutiendo algunos cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios? Andrés se puso de pie, enderezando los hombros como si se preparara para una batalla. Valeria, tenemos que hablar. Durante la siguiente hora, observé cómo mi matrimonio era diseccionado con la precisión quirúrgica de alguien que había estado planeando esto durante meses. Andrés había ensayado cada palabra, cada justificación. Carolina permanecía sentada con una sonrisa satisfecha, ocasionalmente añadiendo comentarios sobre seguir adelante y nuevas oportunidades. No es personal, Valeria, decía Andrés, caminando de un lado a otro de la sala. Simplemente hemos crecido en direcciones diferentes. Tú estás cómoda con tu pequeño negocio, y eso está bien, pero yo tengo ambiciones más grandes. ¿Ambiciones más grandes como tener una aventura con tu compañera de trabajo? Carolina se enderezó. No es una aventura, Valeria. Es amor real. Algo que claramente ustedes perdieron hace tiempo. ¿Y qué pasará con esta casa? Con nuestras cosas. Bueno, Andrés se aclaró la garganta. Carolina y yo hemos estado hablando de eso. Ella tiene un departamento increíble en la zona más exclusiva de la ciudad. Sería mejor si tú buscaras tu propio lugar. ¿Quieres que me vaya de mi propia casa? Técnicamente, la casa está a nombre de los dos, pero seamos honestos, Valeria. Con tus ingresos, será difícil que mantengas algo así. Carolina dice que conoce algunos departamentos pequeños que podrían ser perfectos para alguien en tu situación. La sonrisa condescendiente de Carolina fue la gota que derramó el vaso. No te preocupes, Valeria. Estoy segura de que encontrarás algo adecuado para tu presupuesto. Esa noche, después de que se fueran a celebrar su nueva libertad, me senté en mi oficina rodeada de 8 años de memorias y tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. ¿Papá? Soy Valeria. ¿Podemos hablar? 2 días después, volví a casa después de pasar el fin de semana en casa de mis padres. Había esperado encontrar la casa vacía, pero Andrés y Carolina estaban en la sala, rodeados de cajas y riéndose como adolescentes. Valeria, dijo Andrés sin una pizca de culpa. Esperaba que ya hubieras empezado a buscar apartamento. Tenemos prisa, añadió Carolina, mostrando un anillo de compromiso que no tenía puesto 2 días antes. Andrés y yo queremos mudarnos juntos lo antes posible. ¿Se comprometieron? Ayer por la noche,
sonrió Andrés. Carolina y yo no vemos razón para esperar. Cuando sabes lo que quieres, actúas. Carolina se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Espero que puedas ser feliz por nosotros, Valeria. Sé que debe ser difícil, pero Andrés merece estar con alguien que pueda ofrecerle el futuro que se merece. ¿Y qué tipo de futuro es ese? Uno sin limitaciones, intervino Andrés. Carolina va a recomendarme para un puesto directivo en la división internacional. Estaremos viajando, cerrando contratos importantes. Es el tipo de vida que siempre quise. Mis contactos familiares en toda Latinoamérica pueden abrir puertas que tú jamás podrías imaginar, añadió Carolina. Andrés finalmente estará con alguien que puede elevarlo a su verdadero potencial. Los observé durante un momento, estos dos seres humanos que habían decidido que mi vida era un obstáculo menor en su gran romance. ¿Y si no me voy? Perdón, Carolina parpadeó. ¿Y si decido quedarme en mi casa? Andrés soltó una risa amarga. Valeria, sé realista. No puedes permitirte mantener esta casa tú sola. Y legalmente, tengo tanto derecho a estar aquí como tú. Además, Carolina se cruzó de brazos. ¿Realmente quieres ser esa mujer? La ex esposa patética que se aferra a un hombre que claramente no la quiere. Algo en su tono, en la crueldad casual de sus palabras, hizo que mi determinación se endureciera como acero. Tienes razón, Carolina. No quiero ser esa mujer. Me dirigí hacia las escaleras, pero Andrés me detuvo. Valeria, espera. Sé que esto es difícil, pero puede ser un nuevo comienzo para los dos. Tú puedes concentrarte en tu diseño, encontrar tu propio camino. Sin ataduras, completó Carolina. Libre para ser quien realmente eres. ¿Y quién soy realmente, según ustedes? Andrés y Carolina intercambiaron una mirada. Está bien ser ordinaria, Valeria. No todos podemos tener grandes ambiciones. Tu pequeño negocio de diseño es perfecto para alguien como tú. Alguien como yo. Alguien sin conexiones importantes, sin educación empresarial real, sin la sofisticación necesaria para el mundo en el que Andrés y yo nos movemos, explicó Carolina con la paciencia exagerada de alguien hablando con un niño. Subí a mi oficina y cerré la puerta. Durante los siguientes minutos, escuché sus risas desde abajo, probablemente celebrando lo fácil que había sido. No tenían idea de que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Saqué mi teléfono y hice la llamada que había estado posponiendo durante años. ¿Papá? Soy Valeria. ¿Recuerdas que siempre has querido conocer oficialmente a Andrés en el trabajo? Creo que es hora de que se conozcan. La mañana del lunes llegó con una claridad cristalina. Me vestí con mi mejor traje de negocios, el que había comprado para las reuniones importantes pero que rara vez usaba. Andrés había pasado la noche en el departamento de Carolina, así que no me vio salir. Mi plan era simple, llegar a Corporativo Monterrey antes que él y esperar en la oficina de mi padre. Había llamado a su asistente personal para programar una reunión familiar urgente a las 9 de la mañana. Mientras subía en el elevador privado hacia la planta ejecutiva, recordé la primera vez que había visitado este edificio. Tenía 16 años y papá había insistido en mostrarme el imperio que algún día podría ser mío. Incluso entonces, supe que quería forjar mi propio camino. Nunca imaginé que ese camino me llevaría de vuelta aquí en estas circunstancias. Valeria, me saludó Carmen, la asistente de papá desde hace 15 años. Tu padre está esperándote. Está muy emocionado por finalmente conocer a tu esposo en un ambiente profesional. Gracias, Carmen. Andrés ya llegó. Acaba de pasar seguridad. Está confundido sobre por qué el CEO quiere verlo, pero está en camino. Entré a la oficina de papá, una suite imponente en el piso 30 con vistas panorámicas de la ciudad. Roberto Hernández estaba detrás de su escritorio de caoba, revisando unos documentos. A los 58 años, seguía siendo una presencia imponente, cabello plateado, traje impecable, y esos ojos que podían leer a una persona en segundos. ¿Estás segura de esto, mija?, me preguntó cuando me acerqué. Completamente segura, papá. Es hora de que Andrés sepa exactamente con quién estuvo casado durante 8 años. Papá asintió y presionó el intercomunicador. Carmen, cuando llegue el señor Andrés Morales, envíalo directamente. 10 minutos después,
Escuchamos pasos en el pasillo. Andrés entró a la oficina como un gallo en un gallinero, claramente tratando de impresionar con su mejor sonrisa corporativa. Señor Hernández, es un honor conocerlo finalmente. Soy Andrés Morales, gerente de cuentas internacionales. Papá se levantó lentamente, su mirada evaluando a Andrés de pies a cabeza. Señor Morales, he escuchado mucho sobre usted. Espero que hayan sido cosas buenas, rió Andrés nerviosamente. Aunque debo admitir que estoy un poco confundido sobre esta reunión. Mi supervisor no mencionó nada sobre una evaluación directa con usted. Oh, esta no es una evaluación profesional, dijo papá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es más bien una reunión familiar. Familiar. Fue entonces cuando salí de detrás de la cortina donde había estado esperando. Hola, Andrés. Sorprendido. El color desapareció completamente del rostro de Andrés. Valeria, ¿qué haces aquí? Papá, permíteme presentarte oficialmente a mi esposo. Andrés, este es mi padre, Roberto Hernández, CEO y fundador de Corporativo Monterrey. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Andrés miró de papá a mí, de mí a papá, su mente claramente tratando de procesar la información. Tu padre, tartamudeó. Sí, respondí con calma. El mismo Roberto Hernández que firma tus cheques de nómina cada mes. Andrés se tambaleó ligeramente y se aferró al respaldo de una silla. Pero tú nunca dijiste, nunca mencionaste. Nunca preguntaste. Siempre asumiste que porque trabajo desde casa y manejo mi propia empresa, debía venir de una familia modesta. Papá se acercó a Andrés, quien ahora sudaba visiblemente. Señor Morales, mi hija me ha contado cosas muy interesantes sobre su matrimonio. Y sobre sus planes futuros. Señor Hernández, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo le dijo a mi hija que era ordinaria? ¿Cómo la corrió de su propia casa para mudarse con su amante? ¿O cómo planea usar las conexiones familiares de esa mujer para avanzar en su carrera? Andrés abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Nosotros, es complicado. No es complicado, intervine. Es simple. Decidiste que yo no era suficientemente buena para tus ambiciones. Que necesitabas una mujer con mejores conexiones. Valeria, por favor, si hubieras sabido. ¿Habrías actuado diferente? ¿Habrías sido fiel? ¿Me habrías respetado? El silencio fue mi respuesta. Papá regresó a su escritorio y abrió una carpeta. Señor Morales, he estado revisando su expediente. 8 años en la empresa, evaluaciones mediocres, varios reportes de comportamiento inapropiado con colegas femeninas. Eso no es justo, yo. ¿Y sabe qué más encontré? Carolina Vega, su nueva prometida, ha estado inflando números en sus reportes. Las conexiones internacionales que tanto presume son en su mayoría contratos que mi hija diseñó las campañas de marketing. Irónico, ¿no? Andrés se dejó caer en la silla, la realidad finalmente golpeándolo como un martillo. No puede hacer esto. No puede mezclar asuntos personales con profesionales. ¿No puedo? Esta es mi empresa, señor Morales. Y acaba de descubrir que durante 8 años maltrató y menospreció a la hija del hombre que controla su futuro profesional. Además, añadí, hay algo más que debería saber. ¿Esos contratos internacionales que Carolina dice haber conseguido? La mayoría fueron posibles gracias a mi trabajo. He estado diseñando campañas para Corporativo Monterrey durante años, solo que trabajaba directamente con marketing, no con la división internacional. Esto no puede estar pasando, murmuró Andrés. Oh, pero está pasando, sonrió papá. Y aún no hemos terminado. Carmen, ¿podrías pedirle a la señorita Carolina Vega que suba? Tengo entendido que también quiere conocerme. 15 minutos después, Carolina entró al escritorio con la misma confianza de siempre. Llevaba un traje de diseñador y su sonrisa más brillante, claramente esperando impresionar al CEO. Señor Hernández, qué honor finalmente conocer. Se detuvo cuando me vio. Valeria, ¿qué haces aquí? Hola, Carolina. Ven, déjame presentarte a mi padre. La confusión en su rostro fue deliciosa de presenciar. Tu padre. Roberto Hernández,
dijo papá extendiéndole la mano. CEO de esta empresa. Y padre de la mujer que has estado llamando ordinaria. Carolina palideció, pero rápidamente trató de recuperar su compostura. ¿Qué? ¡Qué coincidencia! No tenía idea de que ustedes estuvieran relacionadas. No es coincidencia, respondí. Es familia. La misma familia que tú y Andrés decidieron que no era lo suficientemente buena para sus ambiciones. Valeria, yo nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca dijiste que Andrés merecía estar con alguien que pudiera elevarlo? ¿Nunca presumiste tus conexiones familiares como si fueran la clave del éxito? Papá abrió otra carpeta. Señorita Vega, he estado revisando los contratos que reporta como sus éxitos. Es fascinante descubrir que la mayoría incluyen elementos de campañas de marketing diseñadas por mi hija. ¿Podría explicarme eso? Carolina miró desesperadamente a Andrés, quien permanecía hundido en su silla. Bueno, es normal que diferentes departamentos colaboren. Colaborar es una cosa. Apropiarse del trabajo de otros es otra muy diferente. Especialmente cuando ese trabajo pertenece a un contratista externo que resulta ser la hija del CEO. La realidad finalmente golpeó a Carolina. Su sonrisa desapareció y por primera vez la vi sin su máscara de seguridad. Señor Hernández, estoy segura de que podemos resolver esto profesionalmente. Por supuesto que podemos, asintió papá. Profesionalmente. Señorita Vega, está despedida. Señor Morales, también está despedida. Seguridad los escoltará fuera del edificio en 30 minutos. No puede hacer eso, gritó Carolina. Tengo contratos. Conexiones importantes. Tenía contratos. Tenía conexiones. Ahora solo tiene 30 minutos para recoger sus cosas. Andrés finalmente habló, su voz apenas un susurro. Valeria, por favor. Somos esposos. Puedes pedirle que reconsidere. Lo miré por última vez como mi esposo. No, Andrés. Ya no somos esposos. Los papeles del divorcio llegaron esta mañana a tu departamento. Y no voy a pedirle a mi padre que reconsidere. Esto es exactamente lo que ustedes pidieron, consecuencias profesionales para sus decisiones personales. Mientras seguridad escoltaba a Andrés y Carolina fuera del edificio, me quedé en la oficina con papá, observando por la ventana cómo sus grandes ambiciones se desmoronaban en tiempo real. ¿Te sientes mejor?, me preguntó papá. Me siento libre, respondí. Por primera vez en años, me siento completamente libre. 3 meses después, mi vida había cambiado completamente. El divorcio se finalizó sin complicaciones. Andrés no podía permitirse pelear cuando su ex esposa era la hija del hombre que lo había despedido. Carolina intentó demandar por despido injustificado, pero cuando se descubrió la extensión de su apropiación de ideas, retiró la demanda rápidamente. Mi empresa de diseño se expandió exponencialmente. Con el apoyo abierto de papá y las conexiones que siempre habían estado disponibles pero que yo había rechazado por orgullo, ahora manejo campañas para empresas en todo Latinoamérica. La ironía no se me escapa. Las mismas conexiones internacionales que Carolina había prometido a Andrés ahora son mías por derecho propio. La casa que Andrés pensaba que no podría mantener se convirtió en mi oficina principal. Contraté a un equipo de diseñadores talentosos y creamos un espacio de trabajo que es la envidia de la industria. Donde antes había dolor y traición, ahora hay creatividad y éxito. Andrés y Carolina desaparecieron de mi vida tan completamente como si nunca hubieran existido. Escuché rumores de que se mudaron a otra ciudad, donde él consiguió un trabajo básico en ventas y ella trabaja como coordinadora en una empresa pequeña. Sus grandes ambiciones se redujeron a la realidad de sus verdaderas capacidades. Papá y yo nos volvimos más cercanos que nunca. Finalmente entendió mi necesidad de independencia y yo entendí su deseo de protegerme. Ahora trabajamos juntos ocasionalmente, pero siempre como socios iguales, no como padre e hija. La noche pasada, mientras trabajaba tarde en mi oficina casera, reflexioné sobre los eventos de los últimos meses. Andrés había estado correcto en una cosa: yo merecía más. Merecía respeto, amor verdadero y un compañero que valorara mi éxito en lugar de resentirlo. Lo que él nunca entendió fue que yo ya tenía todo eso. Solo necesitaba deshacerme de las personas que no podían verlo. A veces, cuando paso por Corporativo Monterrey,
Carmen me sonríe y me dice que papá todavía habla de el día que su yerno conoció al jefe. Se ha convertido en una leyenda en la oficina, la historia del empleado que no sabía que estaba casado con la princesa de la empresa. Y yo, bueno, finalmente aprendí que no hay nada ordinario en conocer tu propio valor. La única tragedia habría sido seguir viviendo con personas que no podían verlo.